Desperté con el sonido del viento golpeando la ventana, como si alguien tocara con insistencia desde el otro lado. El amanecer apenas insinuaba su luz y el aire tenía ese frío que se cuela hasta los huesos, el que te recuerda que estás viva, aunque a veces desearías no estarlo. Hace años que todas mis mañanas son iguales. El reloj marca las 6. El agua del hervidor empieza a silbar y mi mente viaja sola hacia el mismo lugar. Su rostro. Mi hijo. El niño al que no he visto en tanto tiempo que ya no sé si recordará mi voz. Cada día me pregunto qué estará haciendo. Si aún duerme abrazando su peluche o si ya aprendió a andar en bicicleta. Y en cada pregunta siento el mismo dolor, como si una mano invisible me apretara el pecho sin compasión. Recuerdo la última vez que lo vi con una claridad que duele. Su mochila azul colgando de un hombro, su mirada inocente, esa mezcla de miedo y esperanza en los ojos. «No tardes, mamá», me dijo antes de cerrar la puerta. No sabía que esa frase sería un eco permanente en mi cabeza. No sabía que detrás de esa puerta me esperaba la traición. Mi hermana Clara fue quien se lo llevó todo. La confianza, la estabilidad y a él. Todos la veían como el ejemplo perfecto. La mujer fuerte, la sensata, la que sabía qué hacer cuando los demás caían. Pero detrás de su sonrisa había una oscuridad que nadie quiso ver. Una necesidad de control que terminó destruyéndome. Dijeron que yo no estaba bien, que mi mente estaba frágil, que no podía cuidar de un niño. Nunca se detuvieron a preguntar por qué estaba rota. Solo escucharon la versión de Clara, adornada con lágrimas falsas y palabras dulces. Me acusó de ser inestable, de haber perdido el rumbo después de separarme, de ser un peligro para mi propio hijo. Y el sistema, con su frialdad habitual, decidió creerle. Me quitaron la custodia y me dejaron sola, como si la maternidad fuera algo que pudiera revocarse con una firma. Los primeros meses fueron un desierto. Me mudé a un cuarto pequeño, con paredes que parecían cerrarse cada noche. Trabajaba limpiando oficinas, intentando llenar los silencios con ruido, pero nada me distraía de esa ausencia. Tenía pesadillas en las que lo veía llamándome, pero yo no podía moverme. Despertaba empapada en lágrimas, con la garganta ardiendo de tanto gritar su nombre en sueños. Un día encontré una foto vieja. Él sonreía, con un helado derritiéndose en la mano. Me quedé mirándola horas enteras. Fue entonces que entendí algo. Si seguía viviendo como una sombra, lo perdería para siempre. No solo a él, sino también a mí. Necesitaba rehacerme, no para demostrarle nada a nadie, sino porque mi hijo merecía una madre fuerte. Pasaron años. Trabajé donde pude, limpiando, sirviendo, cocinando. Cada día me acercaba un poco más a la idea de reencontrarlo. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí me decía que el destino no podía ser tan cruel como para no darme otra oportunidad. Y esa oportunidad llegó una tarde de invierno. Había terminado mi turno en un restaurante cuando en una mesa cercana escuché una risa. No era su voz, lo sabía. Pero esa risa era idéntica. Se me heló la sangre. El corazón empezó a latirme tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Supe que tenía que volver a buscarlo. No podía seguir esperando hasta que el tiempo lo arreglara. Dejé mi trabajo, empaqué lo poco que tenía y viajé a la ciudad donde vivía Clara. Pasé semanas buscando sin saber por dónde empezar. Caminaba por plazas, escuelas, parques y una tarde lo vi. Jugaba con otros niños en un parque, su cabello iluminado por el sol. Era él.
El mundo se detuvo. Di un paso, luego otro, pero antes de llegar, escuché su voz. «Lucas, ven aquí». Era Clara. Se acercó, lo tomó de la mano y lo miró con ese aire de posesión que me hervía la sangre. Cuando nuestros ojos se cruzaron, todo el dolor de los años regresó. Me acerqué despacio. «¿Clara?», fue lo único que pude decir. Ella, sin perder la calma, me respondió: «No hagas esto, Laura. Déjalo vivir tranquilo». Ese día no hubo gritos, pero su voz dolió más que cualquier golpe. Me marché con el alma hecha pedazos, pero también con algo que no tenía desde hacía años. Una razón para seguir. Lo había visto. Estaba vivo, crecido, hermoso. No podía acercarme todavía, pero sabía que algún día lo haría. Era mi hijo, y aunque el mundo me lo negara, el vínculo entre una madre y un hijo no se rompe. Solo espera. Y yo estaba dispuesta a esperar el tiempo que hiciera falta. Desde aquel día, mi vida se volvió una rutina de vigilancia silenciosa. Me sentaba en el parque, siempre en el mismo banco, fingiendo leer o tomar café, pero mis ojos solo lo buscaban a él. Cada tarde llegaban Clara y Lucas. Él corría, reía, caía, se levantaba. A veces, al pasar cerca, me miraba de reojo. En su mirada había algo familiar, una chispa que me devolvía la vida. Me preguntaba si en algún rincón de su memoria quedaba mi voz, mi olor, mi abrazo. Una tarde, una mujer se sentó a mi lado. Era la niñera que cuidaba a Lucas. No me reconoció, así que hablé con ella. Fingí ser una vecina más. En su charla supe cosas que me desgarraron y al mismo tiempo me llenaron de esperanza. Me contó que Lucas dormía abrazando un peluche viejo. Uno que su madre, así lo decía Clara, le había dado cuando era pequeño. Ese peluche era mío, su primer regalo. Apreté los puños para no llorar. Aún me recordaba, aunque no supiera cómo. Durante días pensé en cómo acercarme sin arruinarlo todo. Una noche, mientras el viento silbaba contra la ventana, escribí una carta. «La luna también te extraña», puse al final, igual que solía decirle antes de dormir. No firmé con mi nombre. Quería que la frase hablara por mí. La dejé en su mochila, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que alguien lo escuchara. Pasaron días sin respuesta, hasta que una tarde lo vi con la carta en las manos. Su expresión era de confusión y curiosidad. Le preguntó a la niñera quién podía haberle escrito eso. No obtuve respuesta, pero supe que la semilla estaba plantada. Esa misma noche, Clara apareció en mi trabajo. Su rostro era una máscara de rabia. «¿Qué estás haciendo, Laura? ¿Quieres destruirlo otra vez?». Sentí ganas de responder con furia, pero algo dentro de mí me detuvo. «Yo no lo destruí, Clara. Tú me lo quitaste». Por primera vez en años, mi voz sonó firme. «Dices que lo amas, pero lo criaste con una mentira». Clara se quedó callada unos segundos. Vi cómo bajaba la mirada, como si por un instante entendiera el daño que había causado. Pero su orgullo pudo más. «Él no te necesita». Se fue dejando tras de sí ese olor a perfume caro y culpa contenida. Esa noche no dormí. Lloré, sí, pero también escribí. Cartas que nunca envié, palabras que solo el papel podía entender. En una de ellas escribí: «Te buscaré hasta encontrarte, aunque sea en el último rincón del mundo». Y esa promesa se convirtió en mi motor.
Comencé a asistir a terapias, a grupos de apoyo para madres que habían perdido la custodia. Conocí mujeres que, como yo, vivían entre el amor y la impotencia. Algunas nunca lograron reencontrarse con sus hijos, pero todas tenían algo en común. Ninguna había dejado de amar. Esas charlas me dieron fuerzas. Entendí que no podía rescatar a mi hijo desde el dolor. Debía hacerlo desde la esperanza. Semanas después, dejé otra carta, esta vez con un dibujo, 2 figuras tomadas de la mano bajo la luna. No esperaba respuesta, pero al día siguiente, la niñera me contó que Lucas la había guardado, sin decir palabra, como si entendiera que era algo sagrado. El tiempo siguió su curso. Yo esperaba, observaba, respiraba su presencia a la distancia. Y un día, sin aviso, encontré en el buzón de mi casa un envolto. Adentro, un dibujo hecho con crayones. 2 figuras y una luna. Nada más. No había nombre ni firma, pero lo supe. Era él. Era nuestro lenguaje secreto, el puente invisible que nos unía más allá de las mentiras. Lloré en silencio, abrazando ese papel como si fuera su propio cuerpo. Por primera vez en años, no me sentí perdida. Tal vez después de todo, el amor estaba encontrando su camino de regreso. El día del reencuentro comenzó con un silencio distinto. El cielo estaba cubierto, el aire olía a lluvia y a destino. Estaba en casa cuando sonó el teléfono. Una voz me habló con tono urgente. ¿Es usted Laura Fernández? Su sobrino Lucas tuvo un pequeño accidente en el colegio. No es grave, pero necesitamos que venga. Su hermana no contesta. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No pensé, solo corrí. Cada semáforo, cada esquina, me acercaba al momento que había soñado tantas veces. Cuando llegué al colegio, las manos me temblaban. En la enfermería lo vi. Estaba sentado en una camilla. Una curita en la rodilla, el cabello despeinado, miraba hacia la ventana con el mismo gesto que tenía de bebé cuando se quedaba dormido en mis brazos. Di un paso. Él giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. En ese segundo el mundo se detuvo. Sentí que los años se borraban. «Hola», susurré. «Soy Laura». No dije más. No quería asustarlo. Él me observó en silencio. Vi cómo sus labios se movían despacio. ¿La luna también te extraña? Mis piernas cedieron. Me arrodillé frente a él, y antes de que pudiera hablar, me abrazó. Un abrazo torpe, tierno, verdadero. Lloré sin poder detenerme. Supe que ese momento era el que había estado esperando desde que me lo arrebataron. Después todo pasó rápido. Clara tuvo que enfrentar las consecuencias. Los abogados revisaron el caso y la verdad salió a la luz. La mentira que había sostenido su control se derrumbó. Lucas pidió quedarse conmigo. Dijo que conmigo el corazón le latía distinto. Y así fue como, años después, la justicia me devolvió oficialmente lo que el amor nunca me quitó: ser su madre. Ahora cuando lo veo dormir, con ese mismo peluche viejo apretado entre los brazos, entiendo que todo el dolor valió la pena. Aprendí que las segundas oportunidades existen, pero no llegan de la nada. Hay que merecerlas, esperarlas y cuando aparecen, abrazarlas con todo el alma. A veces salimos juntos al parque. Él corre, se ríe, me cuenta sus sueños. Me dice que quiere ser astronauta, que quiere tocar la luna. Yo sonrío porque sé que, de alguna manera, la luna siempre estuvo ahí, guiándonos, recordándonos que el amor verdadero no se apaga, solo espera su momento para brillar otra vez. Y ahora, mientras lo abrazo bajo el cielo estrellado, pienso que quizá la vida no me quitó a mi hijo para siempre, solo me enseñó el valor de volver a encontrarlo. Porque hay amores que no se rompen, solo se esconden, esperando una segunda oportunidad.